Bien, el día de hoy pues tenemos la presentación con Osvaldo y Angie. Eh, es bien importante porque vamos a explorar ya también estrategias en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, a las diferencias individuales, y luego yo cerraré con la metacognición, ¿eh? Y algunos factores internos y externos que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces ya te comparto la pantalla, Osvaldo, ya para que hagas la presentación. ¿Le pongo la presentación yo o...? Tú si Ok, quieres, para que la déjeme nada vayas más, tú. déjeme nada más de buscarla porque... Sí, o yo te la pongo. No, si quiere yo la pongo. Ok. Un minuto nada más. No la puedo abrir, profe. A ver, te la pongo entonces. Sí, es que ayer se me como desprogramó la computadora y me hacen falta algunas actualizaciones. Listo. ¿Sí la ves? No, A ver. Ahí. no. ¿No la ven ninguno? No se ve. No, como que le falta compartir pantalla porque cuando comparte pantalla sale que está compartiendo pantalla, no sé, y luego sale el nombre y no Ahí. sale ahorita. ¿Sí salió? No, ¿Ya? ya. Ok. Ok, bueno, ya empiezo. Listo. Ok. Bueno, buenos días, maestro y compañeros. A mí y a mi compañera Angie nos tocó exponer lo que es el aprendizaje. Para empezar, yo quise definir lo que es el aprendizaje. Esto es el proceso a través del cual
se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores, los cuales nos ayuda a fomentar la educación y a sobrevivir al día a día a del mundo. Una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y el sistemas artificiales es lo que es el aprendizaje. En él intervienen diversos factores que van desde el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, así como los valores y principios que aprenden en la familia. El aprendizaje no viene simplemente desde la escuela, sino que desde la casa los padres van formando el carácter, los valores y el comportamiento de sus hijos. Aquí dice, se produce a través de los cambios de conducta que producen las experiencias como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser humano y su medio ambiental. Ha sido objeto de numerosos estudios empíricos realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los procesos conseguidos en cierto tiempo se obtienen nuevas curvas de aprendizaje que muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, y aunque en estos cambios intervienen factores madurativos, rítmicos, biológicos y enfermedades, son muy determinantes como tal. Esto hace referencia a que el aprendizaje se da debido a la experiencia. Al realizar los niños de pequeños son mucho a darse en los juegos y mediante los juegos se aprende. Por eso es que al tener una experiencia significativa se desbloquea un nuevo tipo de aprendizaje. ¿Le puede dar un cambio, profesor? Ay, gracias. Esta es la definición del aprendizaje. Es el proceso mediante el cual se origina o modifica una actividad respondiendo a una situación. Siempre que los cambios se den, pueden ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo. Ernest Hilgard también puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. Feldman en 2009 decía que es un proceso, que este proceso supone cambios en la conducta y debe ser perdurable en el tiempo y ocurre a través de la práctica de otras formas de experiencia. Antes del 2009, Rojas, no me acuerdo del nombre, también habló del aprendizaje como un cambio de la conducta, definiéndolo como el resultado de un cambio potencial en una conducta bien a nivel intelectual o psicomotor que se manifiesta cuando los estímulos externos incorporan nuevos conocimientos, estimulan el desarrollo de habilidades y destrezas y producen cambios provenientes a nuevas experiencias. El aprendizaje es el cambio de actitud de una persona cuando se adquiere el aprendizaje. Se modifica definitivamente la actitud por medio de nuevos conocimientos o experimentos. El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias de los contextos que demandan. Esto yo lo entendí como la evolución, que a través de la interacción con el ambiente adquirimos nuevas habilidades y destrezas que nos hacen mejores personas. Bueno, no mejores personas, pero mejores humanos, pues. Tenemos ese nuevo aprendizaje que nos ayuda a sobrevivir. El juego es necesario para el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Es un proceso fundamental en el aprendizaje, la imitación. De esta forma las personas aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse. ¿Le puede dar un cambio ahí, profesor?
pues estas son unas técnicas de aprendizaje, son muy didácticas. Algunas son para los niños de kinder o de preescolar y algunas otras son de secundaria, primaria y algunas se pueden emplear también en la preparatoria. Estas técnicas lo que llevan a cabo es el proceso del pensamiento a través de una actividad física. Esto estimula los recuerdos del cerebro y por ende podemos recordar las cosas que ya habíamos aprendido o en algunos casos adquirir nuevos conocimientos. Y ya, eso es lo que me tocaba a mí, después le tocaba a Angie. Ok. Entonces, dentro del proceso del aprendizaje, estamos hablando de que se va dando conductas adaptativas, ¿sí? Conductas adaptativas. Esto es fundamental. ¿Recuerdan los pilares de Holland? Ruth. No tienes tu... Sí, profesor. Bien. Entonces, tenemos viendo en retrospectiva, estos 4 pilares de Holland. No ¿Sí? escuché, mi conexión está inestable. Sí, pero ya sí te escucho. Yo nada más quería que recordaran los pilares de Holland. Nos habla entonces en este proceso adaptativo que se tienen que ver cómo se da el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Los objetivos, las metas, etcétera. Luego, tenemos que buscar que la persona comprenda los contenidos, se los apropie, los haga suyos, para que luego de comprenderlos, los aplique en la solución, los aplique en la práctica, haga ejercicio para resolver. Y el cuarto era para que le ayudara a ser mejor persona. ¿Sí? Y luego hay ahorita se me fue el nombre, Mertens, no, ahorita me recuerdo el nombre de este autor norteamericano. Toma los pilares de Holland, pero también hace referencia a las nuevas circunstancias que se están dando en la actualidad. Este panorama dentro de la educación está requiriendo entonces que las personas, los alumnos, también abarquen las TICs y esto pues es importante porque ya no van a volver a ser igual los sistemas educativos, van a sufrir una variación, cambios y modificaciones y entonces ahí viene la situación de la capacidad de adaptación de las personas para poder intercambiar esas informaciones con el entorno, con sus pares, en la relación con los docentes, para que puedan construirse mejor. Entonces aquí, como dijo Osvaldo, tenemos estrategias que se pueden utilizar de diferentes maneras. Quiero señalar lo siguiente. Esta estrategia, por ejemplo, vamos a ver la telaraña. Dice, mediante una bola de estambre se lanza a cada uno de los participantes y comparten sus datos personales. Es una dinámica que puede ser adaptada a todos los niveles, en todos los niveles, incluso no solamente en el ámbito de instituciones educativas, sino que se pueden aplicar en cualquier institución, cualquier empresa. Este es cuando apenas comienzan a inducirse a las personas al conocimiento del grupo, del equipo. Entonces, si el propósito es la presentación de los participantes, toman esa bola de estambre, uno de ellos,
¿eh? Toma la punta y la lanza hacia otro compañero y entonces hace su presentación y así sucesivamente y se forma una telaraña, ¿no? En ese sentido. Es una estrategia, una dinámica, pero ustedes la pueden adaptar cualquier estrategia, cualquier dinámica en un momento dado, la pueden aplicar en las circunstancias y en los lugares y con los grupos que ustedes se les pegue la gana. Estoy hablando que hay estrategias que no se pueden adaptar a niños muy pequeñitos. Estamos hablando como la telaraña. Si se va a aplicar en alumnos de primero de preescolar, segundo de preescolar, no van a comprender la dinámica y lo que van a hacer es ahí únicamente aventar la bolita de estambre, ¿no? Y no se va a poder aplicar. Pero hay estrategias que son aplicables a muchos ámbitos y ustedes pues las tienen que reorganizar. Entonces, aquí están, les comparten ellos estrategias que se pueden utilizar en el ámbito del aprendizaje. ¿Ya estás, Ángeles? Abre tu micro. Sí, una disculpa por la tardanza, mi internet no estaba fallando. Ok. Sigues. Atención a las diferencias individuales y a la diferencia sociocultural. Uno de los elementos que requieren de una especial atención en el desarrollo del proceso docente educativo lo constituye la atención de los diferentes individuos desde las diferencias individuales de los estudiantes, pues en cada grupo encontramos alumnos con diferentes características, tanto desde el punto de vista cognitivo como educativo. Hacemos énfasis en este doble aspecto porque generalmente cuando nos referimos al presente tema existe la tendencia a obviar el aspecto educativo y lo que es peor aún, a veces solo se piensa en los alumnos con dificultades. De esta forma nos encontramos en presencia de una diversidad en mayor o menor medida. De esto remite al hecho de que todos los alumnos tienen necesidades educativas propias, por lo que requieren de atención pedagógica personalizada. Para dar respuestas a esta demanda, los pedagogos cuentan con un poderoso instrumento pedagógico en el cual tendrían falta de rigor científico y metodológico en cualquier tarea pedagógica que realicemos. No se escucha, profesor. No, profe, no se oye. ¿Escuchó? ¿Listo? Sí, ya. Bien. Aquí les subrayé el diagnóstico. Cuando están en el departamento psicopedagógico, se va a buscar hacer entonces el estudio de cada uno de los alumnos para tener
las características, ¿no? Las características de ellos. Y entonces se obtiene un psicodiagnóstico educativo en el cual nosotros tenemos descritos cuáles son las características del alumno, de la alumna en su desarrollo. Para esto les voy a hacer llegar un formato que se puede utilizar en un departamento psicopedagógico para el estudio, por ejemplo, del proceso de evolución del sujeto. Hablamos de las diferencias individuales. Entonces, en esta primera entrevista que se tienen con los papás desde el preescolar, es bien importante, se exploran cuáles fueron las situaciones del proceso de crecimiento y desarrollo del niño desde el vientre materno. Se pregunta, ¿cuánto duró su embarazo? Si el parto, si hubo problemas, dificultades durante el embarazo, ¿qué problemas? O si fue normal. Luego, si el parto fue normal, si fue cesárea, ¿cuánto tiempo duró su proceso de parto, las primeras contracciones al nacimiento del niño, de la niña? Si lloró pronto al nacer, ¿qué color tenía al nacer? ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto midió? ¿A qué edad comenzó con la dentición, a caminar, a hablar? Toda esta exploración se va haciendo para tener luego nosotros el diagnóstico de desarrollo. Y cuando ya están en etapas, por ejemplo, ya de a nivel de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, pues también se obtiene esto, ¿no? El diagnóstico. ¿Cómo se obtiene el diagnóstico en alumnos universitarios, Ruth? ¿Qué se tiene que hacer? Pues supongo que una entrevista Va, y ya tienes una primera herramienta, la entrevista. Luego, pues luego un examen ¿examen de qué tipo? de conocimientos Examen de conocimientos. Ya tienes otra herramienta de información. Examen de exploratoria de conocimientos. ¿Y otra herramienta? pues no sé si uno como para saber si la carrera que eligieron es ¿cómo se llaman estos que hacen para elegir las carreras? De opción vocacional. Ajá, algo de vocación. Pero ya cuando ya los tienes, ya van al punto de la universidad, tienes Ajá. los exámenes psicométricos y de personalidad. Entonces, cuentan con herramientas, con instrumentos para obtener un diagnóstico, ¿sí? Y para tener identificada la persona. De hecho, en la carrera, de pronto nos tocamos este tema de una manera muy superficial, que son las diferencias individuales. Y debería de uno de explorar más esa situación porque nos van a dar los conocimientos de la persona para poder darle el apoyo psicopedagógico en el momento que lo requiera, porque lo vamos a conocer, lo vamos a identificar. ¿Sí? No es uno más, no llegó uno más a hacer un número de matrícula, ¿no? ¿Quién eres? Como si fueran reos, ¿no? El 74, 28, 13. No, pues tenemos que identificarlos bien. Adelante, Ángeles. El maestro o el profesor puede utilizar diferentes procedimientos para diagnosticar a sus alumnos. La observación directa y sistemática de la actitud y del modo del alumno al estudiar sus tareas escolares. 2. El análisis de la tarea hecha por el alumno y sus errores más frecuentes y típicos. 3. Pruebas analíticas tipificadas o elaboradas por el propio profesor para identificar las diferencias o el mecanismo
responsable de los errores constantes del alumno, enfocan principalmente los aspectos mecánicos del aprendizaje, de los aprendizajes deficiente. 4. Frecuentes interrogatorios reflexivos relacionados por sencillas tareas que el alumno hará en presencia del profesor para determinar su grado de comprensión y verificar sus efectos. Y 5, entrevistas individuales de caracteres informal hecha con el alumno para sondear la naturaleza, la dinámica de su motivación interior y ver si algún bloqueo emocional está perturbando su aprendizaje. Esto es muy importante. Estamos hablando cuáles son las fuentes de información que puede utilizar un profesor para hacer y tener su diagnóstico. Cuando inician cuando inician apenas clases, hay que pedirle a todos los maestros que tengan el expediente de sus alumnos. Hay que pedírselos, porque tienen que hacer los maestros estudios longitudinales respecto del desarrollo de sus pupilos, de sus pupilas. Así tenemos que tienen un examen exploratorio, ¿no? Ahorita se estila mucho que tengan desde el inicio del curso, hacen su examen exploratorio, pero también no solamente se basan en un examen de admisión, ¿no? Sino que llevan entonces el expediente del alumno llenando algunas características importantes que den luz acerca del proceso de aprendizaje de cada uno de ellos. Llevan entrevistas, hacen entrevistas no solamente con el alumno, sino llaman a los papás para tener esa entrevista. Estoy hablando de los menores de edad. Hacen ellos en su bitácora de trabajo, llevan a cabo, por ejemplo, algunas técnicas de evaluación. No es la evaluación típica del bimestre, sino que evaluaciones parciales en un momento dado, para identificar entonces cómo el alumno utiliza sus recursos para aprender. Y esto lo va llenando el maestro en el expediente, lo va llevando en el expediente de cada uno de ellos para tomar una referencia cuando de pronto el padre de familia o el tutor pide una entrevista con el maestro, pues ahí tiene los datos. Y a ustedes como psicólogas, como psicólogos, también les sirve estos datos del docente en las entrevistas con ellos, para luego darle a los maestros algunas técnicas, algunas estrategias de trabajo que les ayuden más en el proceso que están haciendo con sus alumnos. Entonces, el expediente del alumno no es estático, es dinámico, se va llenando con las informaciones que se tienen, las más importantes, ¿no? No es hacer un diario como tal, sino que se pone lo más importante para que en el momento de que se requiera atender a un alumno, entonces se pueden utilizar las estrategias pertinentes. Sigues, Ángeles. La atención a la diversidad en educación se basa en el respeto a las diferentes diferencias individuales y de grupo, y en la colaboración y el apoyo de toda la comunidad educativa y social para que todos los alumnos dispongan de los medios que requiere su aprendizaje. Pedagogía especializada.
principios. La atención a la diversidad mejora el sistema educativo para todo el alumnado. La atención a la diversidad requiere una especial sensibilidad para asumir las necesidades y las diferencias individuales. La atención a la diversidad requiere que el profesorado reflexione y modifique su actitud y sus métodos de enseñanza para adaptarse a las necesidades individuales de sus alumnos. La atención a la individualidad es una tarea de equipo, colaboración. Estos cuatro principios que se tienen que tomar dentro de la pedagogía especializada, entonces lleva a estos puntos: mejorar el sistema educativo, sensibilidad para identificar las necesidades del alumnado, una situación de reflexión para modificar aquellas situaciones que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que les ayuden a solucionar necesidades del alumnado y a implementar un trabajo colaborativo. Sigues, Ángeles. Educación especial. Integración. Educación en centros ordinarios no específicos del alumnado que presenta determinadas necesidades especiales debidas a discapacidades psíquicas, físicas, y se basa en la creencia de que todos los alumnos tienen derechos a ser educados juntos a sus compañeros en un medio normalizado. Aquí es bien importante, es que ustedes ya tienen que ir visualizando los espacios en los cuales pueden intervenir como psicólogas, como psicólogos, aunque hay una especialidad, ¿no? Para poder atender a niños con educación especial, se les pide también su colaboración. Trabajan en un equipo transversal y entonces se aplican técnicas específicas para poder trabajar con estos niños, con estas niñas que tienen capacidades diferentes. Pero esto es en un acompañamiento que se tiene que dar, que se tiene que dar, y en muchos centros educativos tenemos deficiencias y carencias debido a que no se cuentan con la preparación de aquellas personas que los atienden. A mí me ha dado mucho gusto cómo ha evolucionado esto. Antes metían a personas con capacidades diferentes en un solo grupo y entonces se hacía un relajo, ¿no? Y ustedes han visto cómo en un momento dado se han dado una especialización en aquellas personas que atienden a cierto grupo, ¿no? Entonces tenemos que hay escuelas para niños con síndrome de Down y entonces se especializan en atender a niños con síndrome de Down. Y luego tenemos ya centros de integración para atender a niños que asisten a escuelas entre comillas normales, ¿no? Pero que tienen dificultades ahí por sus limitaciones intelectuales y ya pero van a su escuela y van a recibir apoyo en centros educativos donde se les atiende de una manera muy especial. Entonces, hay escuelas particulares o centros particulares y hay otros centros que son subsidiados o que son sustentados por el gobierno del Estado federal para atención de apoyo a estos pequeños. Se nos está terminando el tiempo, de todas maneras terminamos con la siguiente y nos enlazamos a las 8:10. ¿Sale?
dale la última diapositiva en esta sesión, Ángeles. Ujú. Educación multicultural. Modelo básicamente anglosajón que pretende reconocer y respetar las diversidad éticas y culturales. Promover la cohesión social, favorecen la igualdad de oportunidades de desarrollar y construir la sociedad sobre la base de la dignidad. Hace referencia a la presencia en el mismo lugar de culturas diferentes que no son necesariamente en relación entre ellas mismas o que pueden tener relación de conflicto. Bien. ¿Por qué dice que es un modelo anglosajón? Porque llegan muchos inmigrantes a esas partes, ¿no? A eso habla de la multiculturalidad. Llegan personas inmigrantes de muchos países y entonces tiene que responder